Bien, pues buenas noches a todos. Agradezco como siempre el hecho de que nos acompañen, de que compartan este espacio de filosofía y literatura para los tiempos de hoy. Y bueno, recordarán que el pasado miércoles pues se cayó, ¿no?, la transmisión en vivo debido a estas lluvias históricas, realmente torrenciales, sobre todo acá en esta parte sur de la ciudad, y se decidió el que se pudiera reponer, digamos, la exposición para esta ocasión. Así pues, vamos a avanzar en estos contenidos que hemos estado exponiendo. Recordarán que estábamos hablando el miércoles anterior, hacia el final, de este desafío que implica lo que llamaríamos la nueva normalidad. Elías, buenas noches. Raúl Martínez, buenas noches. También Darío Guizar, qué bueno que estés por aquí, ¿no? Vamos entonces a seguir con este planteamiento de la normalidad y recordarán a grandes rasgos que mencionamos a un autor, quizá no se acuerden, pero se llama Philip K. Dick, Philip K. Dick o Philip K. Dick. Yo les dije que era importante este autor porque él es uno precisamente de los que insistió bastante en sus escritos, en su literatura, en que hay como dos dimensiones, por decirlo así, de lo que nosotros llamamos realidad. De hecho, la primera, o sea, la que a nosotros nos resulta evidente, de acuerdo con los planteamientos de Philip K. Dick, no es como tal la realidad. Hola, Pati, buenas noches. No sería precisamente la realidad, sino que sería una especie como de engaño más o menos trabajado que nos evita, a final de cuentas, encontrarnos de lleno con la realidad o con la verdad precisamente de la realidad. Incluso podemos decir que Philip K. Dick fue el primero que adelantó esta tergiversación, o mejor aún, esta manipulación de lo que llamamos real a través de los medios masivos de comunicación, en especial todo lo que involucra la televisión, o sea, no solo la pantalla, me refiero, sino aquello que nos es transmitido bajo una cierta distancia, ¿no? Aquello, pues, que vemos de lejos. Hoy no necesariamente tiene que ser una pantalla, un televisor, una pantalla en particular, lo podemos hacer a través de un monitor, pero esto, por ejemplo, influye mucho en la manera en la cual nosotros tenemos una cierta percepción de los hechos o incluso de lo que realmente ocurre. Así pues, ¿no?, avanzando, dijimos, era como fundamental que nosotros nos diéramos cuenta si aquello que estamos ya realizando es realmente algo normal o no. Ese era el desafío, ¿no? Ángela Ávila, buenas noches. Ese era precisamente el desafío, o sea, que pudiéramos cuestionarnos con toda seriedad si nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestros modos de pensar y en general nuestras formas de vida realmente serían algo normal o por el contrario, serían una especie de anormalidad instalada. Ese sería, digamos, el punto. Por eso habíamos hablado también la última ocasión de esta película Soap o Juego Macabro, ¿no? Que ya me dijeron que creo que van en la 8. Y les dije que a mí lo que me había llamado mucho la atención era el modo en el cual habíamos asumido esta proyección cinematográfica como si se tratara de algo inofensivo, ¿no? Como si no tuviera, pues, ningún tipo de repercusión, lo cual, pues, por lo menos tendría que hacernos pensar de qué manera, por ejemplo, estamos asimilando, o mejor aún, de qué modo ya hemos instalado en nuestra cotidianidad el auge de la violencia, ¿no? O esta marea intensa de la violencia. De tal manera que también dentro de esta alteración de la realidad, ¿no?, hay cambios notorios que nosotros también debemos de ir como explorando, aunque sea poco a poco. O sea, lo dijimos, ¿no?, al hablar de esta nueva normalidad, si las disposiciones que en efecto se sugieren, ¿en qué medida, por mencionar un caso, tienen que ver con una situación estrictamente médica o bien en qué medida parecen dirigirse hacia una incidencia, a una interferencia directa del tejido social? O sea, ahí es donde habrá que estar abiertos, ¿no?, y atentos, pues, a lo que vaya ocurriendo. Bueno, así pues, ¿no?, debemos también de considerar que lo que llamamos normalidad no es algo que esté exento de problemas. Incluso puede ser que esta normalidad
sea una especie de desorden establecido. Les dije, por eso les había mencionado al gran escritor J.G. Ballard, quien también denunció que detrás de la apariencia de orden, de organización y de progreso que hay en las ciudades contemporáneas, hay detrás una latencia de catástrofe. O sea, se puede esconder, pues, ¿no? Una tragedia que a la menor provocación saldrá a la luz, ¿no? Yo les comenté este libro de Rascacielos, ojalá lo pudieran leer, echarle un ojo, y ahí justamente lo que desarrolla es esto, un gran de estos habitacionales inmensos de muchos pisos, ¿no? Series de departamentos, que a partir de que un elevador deja de funcionar, se desata la catástrofe, llegando literalmente, ¿no? A la implantación de la barbarie, ¿no? Y esto me parece que es como un aviso muy importante que debemos tener en cuenta. O sea, podemos decir que vivimos en una sociedad ciertamente organizada, ¿no? Más o menos progresista, incluso a muy grandes rasgos moderna, pero esto no nos ha evitado que la violencia cada vez adquiera mayores proporciones y que incluso se desate a todos los niveles. Por eso dirá Joaquín Fest que cuando ya el nazismo, entiéndase en este caso, ¿no? A la manera de normalidad, Mario Linarte, gracias también a ti, que Dios te bendiga, ¿no? Muy enormemente, muy grandemente, bajo esta normalidad, había personas que simple y sencillamente sucumbieron. Ya habíamos dicho, ¿no? Como una dictadura política, un sistema político impositivo, primero dependerá de las condiciones sociales previas. O sea, antes de lo político, eso es lo que quise resaltar hacia el final, estoy tratando de retomar para darle continuidad a esta charla, ¿no? Antes de lo político está lo ético. Recuerdan que también les mencioné la ciudad de Dios de San Agustín. Ahí él expone claramente cómo la caída del Imperio Romano no se debió a una crisis, vamos a decirlo así, netamente política. La crisis fue moral y que él describe en términos de corrupción de las costumbres. Pati, hola, ¿quién es el autor del libro? Del libro que estamos ahorita leyendo es Joaquín Fest, ¿no? Joaquín Fest, y se titula Yo no. Si es bueno a este libro al que te refieres o ahorita los que he comentado. Si quieres me confirmas en los comentarios. Entonces, les decía, esto es como muy importante entender cómo antes de que haya un cambio político, primero hay un cambio social. O sea, a ver, ningún poder político puede tener éxito en el mundo, en este mundo, si previamente no ha habido un ajuste en el campo de lo social. Así es Joaquín Fest, este es el autor, Pati, qué bueno, el del título Yo no. Entonces, esto es como algo que debemos tener muy presente. O sea, a veces pensamos que un cambio estrictamente político es lo que nos va a dar las mejoras que anhelamos, ¿no? De una manera u otra, o que por lo menos, no sé, la llegada de un nuevo partido o de un candidato o de un nuevo proyecto en términos políticos va finalmente a realizar nuestras expectativas. Y me parece que la decepción en todos los casos sigue siendo latente y patente, ¿no? Quizá el verdadero cambio está un poco más acá. O sea, antes del despliegue de lo político, más bien estaría en el despliegue de lo ético, o sea, en el campo propio de nuestro comportamiento humano. Por eso se hace un cuestionamiento, Joaquín Fest, y es el siguiente. Dice, nadie sabía en qué medida eran ya válidas bajo el nazismo las antiguas reglas y los antiguos modales. Y tampoco nos cuestionábamos qué sentido tenía el poder restablecerlos. O sea, aquí hay también como otro aviso fundamental. A veces, y sobre todo en el mundo contemporáneo, nosotros somos muy adeptos, somos como muy adeptos a las novedades. O sea, hoy estamos convencidos de que algo es mejor por el simple hecho de que es nuevo. Y con ello intentamos desechar todo lo que se ha quedado atrás, ¿no? Todo lo que nos huele obsoleto, todo lo que nos parece ciertamente viejo. Pero habrá que entender que para alcanzar un verdadero crecimiento no es necesario acabar con todo.
¿no? Habrá cosas que quizá sea importantes conservar para fortalecer. Es como la remodelación de una casa. Habrá casos donde sí se tenga que hacer, digamos, una especie de construcción total. Pero hay veces en las que lo que se requiere son modificaciones. O sea, no es decir que todo está mal, porque no es el caso, ni siquiera en este mundo contemporáneo. Habrá cosas que sí, pero hay otras cosas quizá que valdría la pena, digamos, mantener e incluso fortalecer. Porque si no, como menciona Joaquín Fest, nadie ya podía dar una respuesta convincente a las cuestiones más esenciales de esos momentos. Por ejemplo, ¿cómo se pudo producir el fenómeno Hitler y todo lo que conllevó? O sea, y esta es una pregunta a mí me parece muy seria, porque es algo que también nosotros nos debemos plantear. O sea, si el mundo está mal, es porque algo también en mi vida no anda bien. ¿Se entiende? Hay como una vinculación, ¿no?, entre nosotros y aquello que ocurre. O sea, no solo se trata de ver lo que sucede a una cierta distancia o lo que vemos que ha ocurrido y se nos transmite al modo de una noticia o de una información, sino que también es muy importante plantearnos con sinceridad qué tanto he participado yo en todo esto. O sea, qué tanto, pues, soy responsable de lo que ocurre a gran escala. Dostoyevsky fue un gran escritor que también fue muy sensible a este peso humano de la responsabilidad. O sea, para Dostoyevsky algo resultaba claro, ¿no? Si el mundo anda mal, es porque yo no he estado quizá del todo bien. O sea, hay como una incidencia, no hay una participación, hay, como les he dicho, una especie de complicidad que a veces se busca como solapar o esconder. Pero yo creo que a estas alturas es muy importante pues ser honestos con nosotros mismos. Si yo veo que a lo mejor el mundo es, no sé, muy falso, pues ¿qué tanto yo también participo de la falsedad? O sea, ¿qué tanto yo al final termino contribuyendo? ¿Cuál es, digamos, también mi aportación? No tiene que ser necesariamente ostensiva, o sea, no tiene que darse de una manera muy llamativa. Puede darse de manera discreta, pero eficiente. En ese poco a poco, ¿no? En el poco a poco, precisamente de la cotidianidad. Es como el polvo, esa es una imagen de San Agustín, cuando él hablaba de los pecados veniales. Él decía, para nosotros lo grave está en los pecados capitales, ¿no? Llamémosle así, o sea, aquellos cuya gravedad es evidente y pues nos hace que nos salte la conciencia. Pero Agustín decía, pero en realidad estos pecados capitales no son los realmente importantes. En primera, porque no son de hecho los más frecuentes y porque son los más llamativos. O sea, cuando uno comete un acto grave, uno de inmediato tiene la capacidad de recapacitar, o sea, de darse cuenta lo que ha hecho. Por eso Agustín más bien trasladaba el peso, en este caso, no a lo llamativo, sino a lo que pasa desapercibido. Y esto que pasa desapercibido, decía San Agustín, son los pecados veniales. Y daba la imagen, que es la que yo les quiero compartir en este momento, y es la imagen del polvo. Dice, una mota de polvo, no una motita de polvo, no la vemos. Y de hecho, no le haríamos caso. Pero si dejamos que estas motitas de polvo se acumulen, bastará poco tiempo para darnos cuenta lo que son capaces de hacer. Y lo mismo lo ponía en el caso de la playa. Decía, un grano de arena, un solo grano de arena, no le vemos ninguna importancia, nos parece completamente irrelevante y quizá hasta mínimo. Dice, bueno, pero no olvidemos que cuando se juntan muchos granitos de arena, entonces se forman enormes playas. Bueno, la imagen aplica a lo que ha mencionado Joaquín Fest y a lo que nosotros queremos transmitir. O sea, lo que les quiero decir es que muchas veces el deterioro del mundo no se debe a un solo suceso aislado, por ejemplo, Hitler. No, se debe más bien a esta acumulación desapercibida de complicidad humana a gran escala. O sea, si todos empezamos a ser partícipes del sistema, pues finalmente, al final, este va a triunfar. Y no es porque haya llegado uno solo. O sea, el nazismo, esa es como un poco la idea, creo, de Joaquín Fest, es que nos demos cuenta que algo así como el nazismo
no se debió únicamente a Hitler, ni a su genio, ni nada. O sea, se debió a la falta de respuesta, a la falta de postura por parte de la gente. A eso se debió. Uh-huh. Y esto es algo serio. Jorge, buenas noches, qué bueno que estés aquí. Uh-huh. A esto se debió. Y esto nos debe de hacer pensar, porque significa que en cualquier momento, dependiendo de la situación social, se puede venir cualquier otro dictador, cualquier otro déspota, cualquier otro tirano, porque no depende de una sola personalidad. Por eso es lo que mencionaba Joaquín Fest. Ana Berenice, buenas noches. O sea, la gente no se podía responder las cuestiones más importantes del momento. Por ejemplo, ¿cómo es que se pudo producir el fenómeno Hitler? Y además, todo lo que conllevó. Bueno, la pregunta que era pertinente hacer es, ¿qué tanto hemos sido cómplices? O sea, ¿qué tanto se debe a nuestra respectiva participación? Muchas veces la participación no necesariamente es activa. O sea, había quienes, como lo mencionó Joaquín Fest atrás en el texto, quizás se sintieron abiertamente como orientados hacia el nazismo, pero hubo otros que no. O sea, muchas veces esta participación, este involucramiento, ¿no?, se da por omisión, o bien porque nos quedamos callados o porque hacemos la vista gorda y hacemos creer y pensar que no pasa nada, que no sucede absolutamente nada. Si uno lee a Alexander Solzhenitsyn, este gran escritor que yo siempre les recomiendo, ¿no? Espero que hayan leído la trilogía del archipiélago Gulag, verán cómo, por ejemplo, cuando llegaban las detenciones en los cuervos eran unos automóviles negros que andaban, ¿no?, patrullando básicamente en todo el territorio ruso, en el principio en Moscú. Dice, cuando llegaban y se paraban en la entrada de un edificio, lo que hacía la mayoría de la gente era cerrar las puertas, apagar las luces y guardar silencio. Y cuando entraban por un vecino, tocando, gritando, nadie se atrevía a intervenir. Nadie, esa es la omisión. O sea, nadie levantaba la voz. Muchas veces quedamos ciertamente como enmudecidos, quedamos como al margen. Hace unos días me preguntaba cómo una persona podría tener tantos seguidores. Pues si es que no se debe solo a una persona en aislado, Raúl. No es su carisma, no es su genio. Es todas las condiciones que conllevan a ello, ¿no? Es, digamos, una cuestión, déjeme utilizar este término que es un poco filosófico, pero bueno, al final soy filósofo, ¿no? Pero que es preciso. Es más bien una cuestión epocal, o sea, la cuestión no es personal, no se debe al Führer, ¿no? O sea, no se debe a Hitler a solas, se debe como a las condiciones sociales que se están dando en una determinada época. Así pues, quizá una de las cosas que nos tenemos que preguntar es ¿en qué época realmente estamos viviendo? Y por ello no hay que entender lo superficial, sino cuál es nuestra respectiva postura ante todo lo que sucede. Por ejemplo, yo les ponía en el caso del cine, ¿no?, cuando fui a ver esta película, pero lo podemos ver ya hoy en día en los noticiarios del día con día. Pasan una noticia donde a lo mejor hubo una explosión y murieron tantas personas y nosotros vamos comiendo, cenando o platicando, como si hubieran dicho cualquier otra cosa. Eso es lo epocal. No sé si me explico. O sea, esto es como lo que no está tan explícito. Y no está tan explícito porque ya es algo que nosotros practicamos. O sea, no lo cuestionamos, ¿no? Claro, más la maquinaria propagandística sería parte de lo epocal. ¿De qué manera juega? Sabemos que el nazismo se basó mucho en la cuestión de la propaganda. Les di el ejemplo la ocasión anterior también de Walmart. Por eso vean, lo dice claramente Joaquín Fest, lo voy a leer. Dice, en general, fueron pocas las motivaciones intelectuales que habían llevado a Hitler al poder. O sea, no se trataba de algo intelectualmente poderoso. No lo había. O sea, incluso podemos decir que el nazismo es un fundamentalismo sin fundamento. Pero es un fundamentalismo porque se asume como una doctrina incuestionable y además obligatoria para todos. Ese es un régimen, pues, ¿no? Lo que también se llamó con toda pertinencia un totalitarismo. Es un régimen totalitario, pero es un fundamentalismo sin fundamento.
Dice, pero ello, o sea, no fue estos digamos, elementos intelectuales. Dice, fueron más determinantes las experiencias vitales de la gente. ¿Qué hizo entonces posible el nazismo en Alemania? Las experiencias vitales, o sea, las experiencias de vida de la gente. Eso fue lo que lo hizo posible. Por eso, Raúl, cuando preguntas, ¿pero cómo actuar en esta época? Lo primero que tenemos que cuestionarnos es cuáles son mis prácticas de vida en las situaciones ordinarias. Ejemplo, miento o engaño. Cuando veo una injusticia, ¿la señalo o me mantengo al margen? Dejo que eso siga su marcha. Otra vez, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Hoy así es, dijimos, ¿no? Como nos quedamos, como durante el régimen soviético, la gente totalmente atemorizada. Incluso decía, dice al principio, ustedes lean de verdad a Solzhenitsyn, a cualquier escritor de esta época que haya sufrido la persecución, y van a ver cómo de todos, digamos, por aparte, pero que formaron parte de esto epocal, ¿no? Dan como las mismas pistas. Desde el principio las detenciones eran sumamente planeadas, o sea, no se hacían en público, trataban de agarrar a esta persona de noche, dice, pero poco a poco se dieron cuenta que no era necesario planear tanto las cosas, porque la gente no iba a actuar y no iba a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucedió? Las detenciones, los arrestos se empezaron a dar a plena luz del día, en plazas públicas, en zonas abiertas. ¿Y por qué lo pudieron hacer con total impunidad? Porque la propia gente incluso volteaba la mirada atemorizada como si no estuviera pasando nada. ¿Se entiende? O sea, este es como el verdadero sustrato, la fuerza, pues, ¿no? Que adquiere un régimen como el nazismo. O sea, está basado, pues, en las experiencias vitales de la gente, o sea, nuestras experiencias ordinarias de vida. Si nosotros vemos que una persona la están asaltando a plena luz del día y nadie hace nada, pues entonces quiere decir que eso se va a seguir cometiendo con mucha más frecuencia. Hoy ha habido, al menos en México, sabemos reacciones en contra, pero debido al sistema legal, incluso aquellos que puedan atentar físicamente contra un ladrón pueden ser ellos, digamos, los que lleven, ¿no?, la penalización. Además, una penalización bastante severa. Por eso les decía, o sea, es tan importante el que nosotros aprendamos a asumir con seriedad este yo no, ego non, yo no. O sea, aunque todos lo practiquen, yo no. No es eso, digamos, lo que a mí justamente me corresponde. Más bien me correspondería mostrar una postura distinta, al menos, ¿no? Una alternativa de vida diferente. Y claro, hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, dice, entre estas experiencias también hay que tener en cuenta la inflación y la crisis económica mundial, además del derrumbamiento de la clase media que, por tradición, es la que había llevado el peso del Estado. O sea, se había conjugado un momento a nivel mundial de crisis económica. Sabemos que estamos en el periodo de entreguerras. Y esto había, digamos, conducido a que la clase media, que era el sostén del Estado alemán, se viniera finalmente abajo. Dice, a partir de ahí, cualquiera que en esas circunstancias se hubiera visto afectado, ¿no?, por estos sucesos, lo primero que temía es que le fuera a ir todavía peor. O sea, vean cómo hay factores que también se involucran. A veces, porque la estamos pasando mal o porque las situaciones andan mal, aceptamos cualquier cosa como salvación. Y no nos ponemos a pensar si es realmente lo más adecuado o no. O sea, aquí no lo hacemos, fíjense, es como muy compleja, ¿no? Muy rica nuestra acontecer humano. Si en el caso anterior nuestra participación dijimos, ¿no?, puede darse por omisión, o sea, por no intervenir, aquí puede darse por, digamos, por precipitación. O sea, es como pensar, ¿no?, que llevamos varios días de comer, entonces cualquier cosa que nos ofrezcan va a ser aceptable. Y no, o sea, eso es también lo que debemos de tener como muy presente.
que cuando atravesamos una crisis, no cualquier remedio es bueno. O sea, aun cuando atravesemos una situación realmente crítica, no cualquier cosa puede ser la solución. Este fue otro factor que condujo también a el nazismo. O sea, el hecho de, por un lado, la omisión y por otro lado, que al vivir bajo cierta crisis, creer que cualquier cosa iba a, digamos, como a frenar, ¿no? Ya el estado de deterioro en el que se vivía. Entonces debemos de estar como muy atentos a estos dos factores. Por un lado, la omisión, ¿no? Cuando omitimos intervenir. Y por otro lado, la precipitación. O sea, cuando nos abalanzamos de lleno, ¿no? Decimos en México, ¿no? Te vas de hocico por algo que después, ¿no? Entenderás que no era lo más adecuado. A esto, dice Fest, hay que añadir el desgarramiento ideológico de la idea del Estado. O sea, en pocas palabras, que el Estado era presentado como algo inservible e inútil, algo a lo cual se señalaba como culpable de la crisis reinante. Entonces, cuando se desarraiga, pues, la idea del Estado, es cuando surge la figura de un caudillo, ¿no? Cuando aparece la figura, digamos, de una especie de redentor político, que es el que, uno, va a prometer que todo va a ser absolutamente diferente. Número dos, que va a involucrar a la gente en sus propias, digamos, expectativas. Y número tres, se va a ser portador de aquellos que sufren. O sea, esto es como para entender, digamos, todos estos elementos que se han puesto en juego. Y como dice Fest, ¿no? Justo en la tendencia de la época, se inclinaba hacia, digamos, hacia estas situaciones. O sea, el desarraigo del Estado para que apareciera la figura de alguna especie de líder. ¿No? Führer en alemán es como el caudillo, es el que encabeza algún movimiento importante. Dice, y esto de manera especial cuando su portavoz era un especialista en el manejo de la opinión pública como Hitler. Y ahí sí hay un factor que podemos atribuir a Hitler. La especialidad que tenía en el manejo de la opinión pública. Vean cómo es lo que yo les he querido insistir. O sea, los sistemas totalitarios, los regímenes despóticos, no dependen tanto de la fuerza que emplean, sino de la influencia que ejercen sobre la gente. Y lo primero que harán es intentar influir de manera directa en la opinión pública. Ernesto, abrazo también a Perú. Quien vive para sí no vive, quien vive para el otro, Jesús es el centro, ¿no? La vida tiene sentido. Claro, o sea, nos llevaría finalmente a una dinámica de vida muy diferente. Pero aquí no es el caso, porque lo que vemos es que, a final de cuentas, Hitler pues, era un gran demagogo. O sea, era alguien que sí tenía, digamos, la vista puesta por entero en el manejo de la opinión pública. ¿Por qué? Porque si lo que lo lleva al poder ha sido finalmente el tejido social, sabe que depende, ¿no?, de este tejido para conservarse en el poder. Por eso va a ser tan importante el manejo de la opinión pública. Dice, por ello, amplias e indecisas capas de la población que habían simpatizado durante muchos años con la República, ahora no solo se creían seriamente amenazadas, sino que, ¿no?, se rendían ante la opinión pública de que la situación actual invitaba inevitablemente a un cambio de rumbo. Y ese es otro aspecto importante. O sea, en el manejo de la opinión pública se ponen en juego dos elementos. Primero, convencernos a todos de que la situación es insostenible. Por ejemplo, para Hitler lo insostenible ya era la República. Puede ser. Sí, Raúl, puede ser. No, no lo dudaría, ¿no? No sé, digo, puede ser, pero no me interesa tanto verlo desde allá, o sea, desde las instancias.
gubernamentales. No, lo que me interesa es que lo podamos ver desde acá, o sea, en nuestra propia posición social. O sea, vamos, un poco la idea es esta. No importa tanto lo que están haciendo ellos, no, importa lo que estamos haciendo nosotros o lo que hemos estado haciendo ya de un tiempo para acá. Ahí es donde, digamos, de eso va a depender todo lo demás, de eso. Por eso era tan importante llamar la atención en este aspecto. Como les decía, se plantea primero una situación ya completamente insostenible y dos, se promete, eso es parte de la manipulación de la opinión pública, que habrá un cambio de rumbo total. O sea, otra vez, como si se tratara de algo absolutamente nuevo. Sí, Jorge, ¿no? Lamentablemente, y ahora ya lo vemos con Chávez, pues sí, todo fue un engaño, pero al principio no parecía un engaño. Al contrario, eso es como fundamental, ¿no? Joaquín, ¿cuánto contribuyó yo para que Hitler suba al poder? Claro, ese es el cuestionamiento. Eso es cuando hablábamos justo de la participación. Dijimos, puede ser entonces que la participación, como ahorita lo resume bien Joaquín, ¿no? Un gran exalumno mío, por cierto, del ciclo pasado, que mi participación puede darse por omisión, o sea, por vía pasiva, o por precipitación, ¿no? Por afiliarme a algo que parece, ¿no?, rescatarme del desastre. Y en realidad no es así. Y dice, y aún así uno se sigue preguntando, dice Joaquín Fest, ¿cómo todos estos motivos que sí estuvieron presentes pudieron hacer enloquecer a un viejo pueblo civilizado como el alemán? O sea, ¿cómo fue posible, pues, que un pueblo civilizado, que además tenía una tradición ya ancestral y con figuras sobresalientes dentro del ámbito de la cultura, pudiera incluso, ¿no? Como caer en algo así? Y hace preguntas muy concretas. ¿Cómo los dirigentes del Movimiento Nacional Socialista pudieron pisotear todas las garantías constitucionales sin que hubiera la más mínima resistencia? O sea, eh, ¿cómo es que pudimos, no? Se preguntaban ellos, no hacer nada, o sea, llegar y modificar completamente la Constitución sin que hubiera la más mínima resistencia. O sea, dejarlos hacer, pues, lo que quieran. Carlos Ponce, saludos. ¿No se supone que el público, constituido por individuos desaparecidos, para lograr la audiencia constituida por una masa anónima? Pues sí, en parte sí, en nuestro mundo contemporáneo. No obstante, algo es un hecho. O sea, la manipulación de la opinión pública se refiere, digamos, un poco a la mentalidad de la gente en general, ¿no? Especialmente de las mayores capas sociales que se puedan abarcar. Hola Mari, saludos a la familia. Pati, pobre México, alabando unas cosas perversas, callan otras más perversas. Sí, pero eso es algo que se da, digamos, en general, alrededor del mundo. Entonces, y se pregunta, o sea, ¿cómo fue posible, pues, tanta arbitrariedad jurídica? Y esto es como algo también fundamental. Cuando ya se impone, ¿no? Sería como pan y circo, Raúl. Pues sí, o sea, pero lo que quiero que entiendan es que es como hay una especie, sí, de perversidad de fondo, ¿no? Sí hay, pues, como una especie de, de mal espíritu colado ahí, ¿no? Que parece generar como todo un caos, a tal grado que una nación tan amante del orden como es la alemana, al proponerle un modelo nuevo, se va a afiliar de una manera, además, incuestionable. Por eso no olviden la gran lección que nos había dado Joaquín Fest páginas atrás. Es bueno mantenerse dentro de los que preguntan, no dentro de aquellos que ya tienen todas las respuestas, porque ya los que tienen todas las respuestas ya están adiestrados, ¿no? O sea, ya están entrenados para no cuestionar. En cambio, hacer un sano cuestionamiento nos ayuda, lo que habíamos dicho, a entender cuál es, por ejemplo, el papel que estamos llevando a cabo, ¿no? Además, dice, cuando se desata una situación de este tipo, se dan explicaciones sencillas. Por ejemplo, que para el auge del nacionalsocialismo, o sea, para el nazismo, era, ¿no? Digamos, como
factible que se diera el auge de los oportunistas. Ángel Ávila, un sentido crítico, claro, no, o sea, un sentido crítico será, o sea, por lo menos preguntar, ¿en serio? O sea, mínimamente, lo mínimo, ¿no? ¿En serio? A ver, vamos a pensar, ¿no? O sea, no nos podemos precipitar, por lo menos vamos a pensar un poquito, ¿no? Tratar de tener como elementos, buscar por acá, buscar por allá, pero que nuestra decisión no sea ciegas. O sea, ese es como un poco el punto importante, ¿no? Dice, aquí, por ejemplo, se dan entonces las condiciones para que también aparezcan los oportunistas, o sea, grupos lucrativos. También se ponen de por medio muchos intereses que sí son lucrativos. O sea, también se dan las condiciones, por ejemplo, para poder ganar dinero y además dispuestos a utilizar la fuerza. Dice, durante años no se habían querido ver los atroces delitos del régimen, lo que les dije, como si nada hubiera ocurrido. Lo mismo ocurrió en la ex Unión Soviética. Lo mismo, como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Dice, y con esto lo único que se hizo fue darle el poder a los ya poderosos. O sea, que hicieran lo que se les diera la gana. Nadie les iba a poner resistencia. Jorge Campos, en Alemania al principio fue el fervor, ¿no? Luego el miedo, claro, pero es como un poco combinado lo que hemos mencionado, ¿no? Y dice, cada cual veía como la manera entonces de sacar algún tipo de provecho. Por ejemplo, si yo quedaba afiliado oficialmente al Partido Nacional Socialista, tenía la posibilidad de adquirir un buen puesto laboral o a lo mejor un puesto gubernamental. O sea, mientras más servidumbre mostrara al régimen, mayores recompensas iba a poder recibir. Ahí está el oportunismo. Entonces, vean, puede ser que nosotros participemos por omisión, puede ser que participemos por precipitación, o puede también ser que nos involucremos por conveniencia, simple y sencillamente porque me resulta conveniente. Así pues, debemos estar atentos, lo que les decía, a qué es aquello que nos está moviendo en nuestro actuar cotidiano en esa época en concreto, o sea, en el mundo en el cual vivimos. Dice, cada quien buscaba entonces, ¿no? La oportunidad de sacar algún tipo de provecho. Dice, no obstante, la excepción la tenemos en un acto digno de mencionar de la actriz Adele Sandrock. Fíjense, a lo mejor nosotros ni la conocemos, yo no sé de quién se trata, pero es lo que les decía, cuando nosotros sí marcamos la diferencia, esta diferencia influye, tanto que influyó en Joaquín Fest, y se acordó de ella, y ahora nosotros podemos mencionarla, que en paz descanse. Y vean cómo no tiene que ser necesariamente un liderazgo, encabezar una revolución, armar una revuelta. No, basta con un compromiso definido. Escuchen, Adele Sandrock dice, ahí tenemos una excepción. Cuando Hitler, durante un té para señoras, celebrado ya en la Cancillería del Reich, se mostró muy enérgico contra los judíos, ella le cortó diciendo, fíjense, o sea, nadie se oponía a Hitler. Lo mismo pasó con Stalin. Lo mismo ocurrió con, ahorita les cuento una anécdota de Stalin para que vean cómo sí se puede llegar al disparate, o sea, a la locura, al ridículo, pues, ¿no? Bueno, dice, la excepción la tenemos en Adele, esta actriz, Adele Sandrock, ¿no? Hay una reunión en la Cancillería, está presente el Führer, nada más y nada menos que Hitler, y se da rienda suelta en su discurso. Claro, ¿por qué? Porque nadie lo calla, porque nadie le dice nada, nadie lo corta, nadie se le opone, así diga estupideces. Aunque uno diga es un verdadero estúpido, no se lo dice a él. Lo puede pensar, pero no lo va a expresar. Dice, Adele Sandrock lo cortó cuando él ya habló muy enérgicamente contra los judíos y le dijo, mi Führer, ni una palabra en mi presencia en contra de los judíos, por favor. Fíjense la firmeza, mi Führer, o sea, no lo reniega, no le dice, oye, estúpido, no, mi Führer, ni una palabra en mi presencia en contra de los judíos, por favor. A lo largo de mi vida han sido mis mejores amantes.
Puede parecer una estupidez, pero no lo es. ¿Se dan cuenta el yo no? ¿Se dan cuenta lo que significa realmente marcar la diferencia? Dice, claro, esto finalmente se redujo a una anécdota que se contaba a puerta cerrada. Oye, ya no, ¿viste lo que se hizo Adele Sandrock? ¿No? La respuesta que le dio a Hitler, tal. Pero la pregunta es, ¿y por qué nadie más lo hizo? A pesar de que hubo alguien que sí, o sea, a pesar de que hubo alguien que sí tenía un compromiso definido y que por lo menos estaba dispuesta a no dejar que el disparate siguiera creciendo. Un ejemplo, en una ocasión, Stalin, el gran benefactor, el todopoderoso, el padre omnipotente, no lo digo en burla, los títulos que se le daban dentro del régimen soviético, en una ocasión había una especie de sala de reunión, una conferencia del partido, y estaba, digamos, el organizador, que era un dirigente, ¿no? Bueno, cada vez que se pronunciaba o se tenía que pronunciar la palabra Stalin, la gente tenía que aplaudir de forma de reconocimiento, o sea, era algo oficial, pues. Entonces evitaban pronunciar el apellido, pero a veces era inevitable. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en una ocasión están en una especie de auditorio, ¿no? Hay una gran audiencia y el expositor, el que es como el dirigente, el presidente, le llamaban el presidente de la comitiva, pues, no puede evitar pronunciar el nombre de Stalin, entonces lo pronuncia y todos de pie inmediatamente y aplaudir. Entonces siguen aplaudiendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y pues el presidente empezaba a sudar, ¿no? Y empezaba así como que a voltear de reojo qué ocurría, a ver si no, 20 minutos, y seguían todos aplaudiendo hasta que a los 25 minutos, imagínense, él dejó de aplaudir. Y en ese momento, ¡pum!, todos dejaron de aplaudir, se sentaron y siguió el discurso que estaban dando. Bueno, al acabar y salir ya para retirarse, le llegaron unos guardias de seguridad del Estado soviético. Y lo primero que le dijeron es, ¿por qué dejó usted de aplaudir? ¿Qué no ve que usted es el ejemplo para los demás? ¿Cómo se le ocurre cortar la aclamación y la alabanza ofrendada a nuestro gran Stalin, a nuestro gran benefactor? ¿Cómo puede usted decidir en qué momento se acaba? Usted tenía que dar el ejemplo. ¿Saben qué le costó? Simplemente eso, 10 años en el Gulag. Y él mismo lo relató después. Por eso es lo que les decía, se llega a ese ridículo. ¿Por qué? Por no poner un alto. Como Adel Sandrock. O sea, pensamos que si nosotros nos oponemos, entonces seremos severamente castigados. Tal vez sí, pero probablemente no. Y por lo menos lo que les decía, ¿no? Ahí se puede ver cuál es, digamos, como la postura que estamos asumiendo cada uno de nosotros en el acontecer diario. O sea, ya no necesitamos nosotros hacer como cosas excepcionales. No, más bien como gestos de verdadera humanidad en las situaciones más ordinarias de la vida. O sea, en pocas palabras, ¿cómo nos enfrentamos a las exigencias de los tiempos? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Con duda? ¿Con tibieza? ¿Con precipitación? ¿Con conveniencia? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que realmente nos enfrentamos con las exigencias diarias de los tiempos? Porque lo tenemos que hacer, nos guste o no. O sea, las propias situaciones para nosotros serán inevitables. O sea, yo creo que todos tenemos siempre como estas pruebas, ¿no? Que nos ayudan como a calibrar bien en dónde estamos o en dónde nos encontramos de manera personal. Dice, claro, algunos también buscaban, ¿qué libro de Stalin? Solo para tener información, Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hay uno de Stefan Montefiore, que así se titula, Stalin. Él es como un gran estudioso de la cultura, Sebastián Montefiore, que así se titula Stalin. De hecho, hay como 2 o 3
Él ha dedicado unos estudios muy serios al régimen soviético. Escribió otro sobre Jerusalén, sobre la ciudad, en términos históricos, sociales, también muy bueno. Pero Montefiore creo que es uno que vale la pena. Hay uno que se llama Yamadme Stalin, porque no era su apellido. Ahorita olvidé su apellido real, pero ese fue uno de sus apellidos, un apellido que él se inventó, porque Stalin en ruso significa acero, y era justo para dar la impresión de una fuerza invencible. Ándale, chécalo. Si lo tienes, se llama así, Yamadme Stalin. Me parece que lo publicó Crítica, editorial Crítica. Es que estoy viendo la portada, pero no me acuerdo bien de este. Hay otro también que se llama Dictadores. Y ahí hay como una comparación de Timothy Snyder, si mal no recuerdo, Timothy Snyder, es que tiene mucho que atravesé estos temas. Timothy Snyder, me parece que se llama Dictadores, y es como un estudio comparativo precisamente entre Hitler y Stalin. Estos dos también valen mucho la pena, el de Sebastián Montefiore y el de Timothy Snyder, me parece que se llama así, Dictadores, pero el título es Dictadores. Dice, entonces buscábamos, por ejemplo, a veces cómo también esquivar el régimen. Claro, lo podremos lograr durante un tiempo, pero no siempre. O sea, a veces tendremos que dar la cara y ahí se verá en dónde es que nos encontramos. O sea, hay momentos en las que saldrá a flote, pues, de qué lado estamos. ¿Se entiende? O sea, esto es como algo inevitable, o sea, tarde o temprano lo vamos a tener que hacer. Y repito, lo vamos a tener que hacer todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, ¿no? Ya hacia el final del texto, yo creo que hoy ya lo vamos a poder terminar, es tan importante esta invitación, incluso digamos, esta recomendación. Claro, Mercedes, ¿no? Hablan de hacerlo políticamente correcto, claro, hasta por ejemplo el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero uno dice como, ¿por qué? O sea, puede ser por miedo o por conveniencia o por precipitación o porque estoy, ¿no? A la altura de los tiempos o porque quiero quedar bien con quién, o sea, no sé, pueden ser ahí, la verdad, muchas cosas, ¿no? Que se dan, guardar las formas, hacerlo políticamente correcto, que no es más que, o sea, hacerlo políticamente correcto es no cuestionar el mal imperante. Seamos sinceros, o sea, digo, las cosas pues, como son. Para eso tenemos boca, ¿no? Es lo que decía, por eso ha insistido el Papa Francisco, que no podemos permanecer callados ante todo lo que ocurre, porque eso ya nos hace cómplices. No podemos permanecer callados ante todo lo que ocurre. Por lo menos podemos expresarlo. De ahí, pues, insisto, ¿no? Que nos da como una especie de consejo, una recomendación que creo que valdría la pena tomarse muy en serio. Y es lo siguiente, siempre había que mantenerse alerta ante el mal. Que yo creo que ya han entendido que en la exposición de este texto, un poco lo que he querido es que entiendan cómo se puede expresar el mal en este mundo. De esas maneras, como les dije, tan sutiles. No crean que se trata de una tosquedad, o sea, no crean que se trata de algo eh, que será como burdo. No, 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 no. El mal es realmente muy sofisticado. Les había dicho yo, extremadamente sutil. Y justamente por eso, como dice Joaquín Fest, siempre había que mantenerse alerta ante el mal porque es totalmente impredecible. O sea, nos puede capturar por donde menos lo esperemos. No sé si han visto este curso que ya está, me parece, completo en el canal, ya saben, de YouTube de Ronia Kiki, donde se suben algunos cursos que doy, algunas clases, el de la terapéutica de las enfermedades espirituales. Y ahí me parece que es muy evidente ver cómo se presenta esta extremada sutileza. Incluso nos puede agarrar por donde menos lo pensemos. Por ejemplo, la humildad. A veces pensamos que en un gesto de humildad no hay riesgos y puede haber enormes riesgos, por ejemplo, con la vanidad. Pensar que me quiero hacer el humilde, incluso para destacar, así sea en lo más bajo, o sea, ocupar el primer lugar, aunque sea en lo más bajo. Por eso hay que estar muy alertas.
es totalmente impredecible. Esto es algo que me parece que deberíamos de escribir, ¿no?, en la pared de nuestra recámara, ¿no? El mal es totalmente impredecible, alertas. Hay que estar alertas. Ahora a nadie le interesa la sana enseñanza, lo que es modernismo, ¿no? Claro, o sea, pues es parte de este auge, les decía, de este frenesí, de esta participación, algunos por omisión, otros, pues ya digamos, por precipitación, otros, la verdad, por conveniencia. También hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Hay muchos que si se mueven, por ejemplo, por las líneas dominantes del mundo, pueden recibir estímulos económicos, oportunidades laborales e incluso reconocimientos, no los opositores. O sea, son como elementos que se van presentando, pero repito, es totalmente impredecible. Es totalmente impredecible. En humildad nadie nos gana, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, eso yo lo aprendí también de San Bernardo, porque en uno de sus, me parece que es en un tratado que se llama De Considerazione, de verdad es que, ay, no quisiera a veces como platicarles tantas cosas, ¿no?, de textos. Me gustaría también mucho platicarles de San Bernardo, ver algunos de sus tratados. Tiene uno que se llama De Considerazione, sobre la consideración, que además se lo escribe al Papa Eugenio y es bellísimo. Creo que tiene también mucho que aportarnos para los tiempos de hoy. Pero él decía, por ejemplo, el que hace lo que nadie más hace, atrae para sí toda la atención. O sea, es vanidoso. Aun cuando yo diga que por humildad, no, dice, ahí puede haber algo de humildad, porque quiere justamente sobresalir, aun cuando sea, digamos, en sentido distinto. No hacia arriba, pues, sino hacia abajo. El mejor argumento, Jorge, es hacernos creer que no existe. Pues sí, ¿no? Lo ha ganado. De hecho, eso es lo que dijo también San Juan Pablo II, ¿no? El mayor éxito del demonio en el siglo XX es habernos convencido de que no existe. Raúl, pero esa carga de estar siempre alerta es humanamente agobiante o casi imposible sin la oración. Sí es cierto, pero no se trata, o sea, de ver todo en el mal, no. Simplemente, como les decía, de estar alerta, ¿no? Como para ver que a lo mejor puede darse algo que no marcha bien. Algo que evidentemente no anda bien. O sea, que quizá hay algo que por ahí no funciona. ¿Se entiende? O sea, este es como una especie de olfato, como una especie de agudeza olfativa, como de conciencia despierta. No es tanto de estar ahí viendo dónde está y a ver si viene y llega. No, no, no. No, no, no. O sea, más bien como una especie de algo no está bien, ¿no? Si lo quieren ver así, una especie de presentimiento, una especie de un estar despierto, atento básicamente a lo que ocurre. Si ustedes, por ejemplo, revisan también a los grandes escritores vieneses, los llamados finiseculares, Karl Kraus, Robert Musil y muchos otros poetas, verán que también justo esto advertían. O sea, hay algo ahí que no anda bien y lo habían visto. Hay una obra increíble de Karl Kraus, no sé si se pueda conseguir actualmente. Yo, por fortuna, hace años pude adquirir el libro, que se llama Los últimos días de la humanidad. Está escrita a la manera de una obra teatral, pero es irrepresentable, porque son como 1000 personajes en diferentes áreas, pero ahí, por ejemplo, él insistía una y otra vez en que algo no anda bien. De hecho, él escribe una revista por cuenta propia, porque no tenía colaboradores, llamado Die Fackel, o sea, la antorcha, que era como esta luz que nos ayuda a detectar todo lo que se está planeando en lo oscuro. Hay que llegar y alumbrar. Para nosotros con más razón, pues el Señor nos dijo, ustedes son luz del mundo, no velas apagadas, no cirios decorativos, no, luz del mundo. Y Karl Kraus era judío, ¿eh? Y él sí se pueden conseguir textos, yo se los recomiendo mucho también a Karl Kraus, aparte es un satírico extraordinario, les decía, me gustan mucho estos autores satíricos, increíble, pero él, por ejemplo, él aún con la pura propaganda, con ver los eslogans que solían poner en Viena o que iban de Alemania, con observar atentamente la propaganda, les decía eslogans, algunas pláticas en un café o charlas telefónicas, él decía, de seguir así, ¿no?, en Alemania terminarán haciendo monederos con piel humana.
Y tenía razón, le atinó. Se dio cuenta, por eso Robert Musil, el hombre sin atributos, ya hablaba de la Cacalandia, por ejemplo. Por eso es tan importante que también nosotros estemos atentos, ¿no? La carne es débil, el espíritu es animoso, Raúl. Sí, ¿verdad? De orar, o sea, estar como atentos, no dejarnos, pues, adormecer. Dice, porque el mal, como dice Joaquín Fest, ¿no? Que es totalmente impredecible, perdón, se suele presentar con apariencia amable, ¿no? Con apariencia seductora. Incluso se suele presentar como el gran bienhechor, el gran benefactor, incluso como una especie de Dios. Esto a que conduce a que los seres humanos caen como moscas ante él. Por eso, ojalá ya hayan leído este libro de Robert Hugh Benson, Señor del Mundo, con lo que pasó con la ideología de género, claro, y cada vez ganando más y más terreno, ¿no? Caen como moscas. Decía, esa es la gran advertencia de Robert Hugh Benson en esta novela Señor del Mundo, que creo que la reeditaron, bueno, yo la leí hace mucho tiempo en la editorial Homo Legends. Actualmente creo que hay una reedición en ediciones Palabra, y ya le pusieron El Señor del Mundo, pues, Señor del Mundo. Ay, es justo esto, o sea, él lo que se dio cuenta, y les decía, estaba escribiendo a principios del siglo XX, incluso, digamos, muy al inicio. O sea, ni siquiera había pasado de 1910, para que se entiendan. Y justo de esto había hablado. O sea, de cómo se presenta el mal en el mundo contemporáneo, como halagador, una especie de Dios. Incluso él lo retrata ahí como el pacificador, ¿no? El que finalmente ha traído la paz al mundo, ha traído la reconciliación entre todos los bloques conflictivos. Sí, pero la pregunta es, ¿a costa de qué? ¿Qué se perdió? No puede haber paz a cualquier precio. Eso es algo que ha insistido también mucho, o insistió mucho George Bernanos, por ejemplo, mira, no sabía que también cristiandad lo tiene, Álvaro. Qué bueno que nos dicen, si palabra cristiandad, me parece que sí se puede conseguir. Entonces dice aquí, ¿no? Entender que se trata de una especie de seducción, o sea, hay un engaño. No es una cuestión de mero razonamiento. Dice, y puede serlo, porque los seres humanos se enloquecen con esa seducción, con ese engaño. Es como si nos gustara que nos engañaran, que nos, que nos vieran la cara, ¿no? O sea, como si prefiriéramos pues la mentira a la verdad, ya. Dice, al menos actualmente. Es como cuando uno va, no sé si les tocó en estas áreas de comida rápida, y uno observa el menú arriba, ¿no? Por ejemplo, las hamburguesas, ¿no? El paquete 1, 2, 3, 4, y lo que uno ve es increíble, ¿no? Uno queda seducido por esto que me ofrecen, pero cuando uno recibe lo que pidió, yo creo que es para que nos pusiéramos a llorar, o por lo menos un mínimo reclamo, y no decimos nada, ¿se entiende? O sea, no decimos nada. Parece que con que me engañen, no me seduzcan con esas falsas apariencias, me doy como por satisfecho, ¿no? Me considero plenamente satisfecho. Por eso ya terminará diciendo Joaquín Fest lo siguiente. Espero que me puedan aguantar unos 5 minutitos más, si están de acuerdo, para ya acabar este texto. Dice Joaquín Fest, la lección que me enseñaron los años del nacionalsocialismo se resume en lo siguiente. Yo no. Oponerme a las corrientes de opinión que se vuelven dominantes y no dejarme llevar por ellas. Eso es lo que yo les había dicho. No se trata ahorita de que debamos cambiar al mundo. No es este el momento. Se trata de que el mundo no nos cambie a nosotros. Estamos ahorita no en un papel ofensivo, estamos en un papel defensivo. En el mundo contemporáneo. No se trata de cambiar el mundo. Se trata de que el mundo no te cambie a ti. Dice, por eso a mí también, dice Joaquín Fest, por eso a mí, ¿no? Nunca se me planteó en serio tampoco la tentación del comunismo. Al contrario que le ocurrió a muchos de mis contemporáneos, algunos incluso amigos, que sucumbieron a él, al menos temporalmente. Y eso es lo que ocurrió también con el régimen soviético. Muchos estuvieron convencidos de esa seducción.
y aunque después la gran mayoría se dieron cuenta del gran error que habían cometido, pero demasiado tarde. Y muchas vidas, de hecho, se cobraron. Millones. No se tiene realmente un registro de cuántas personas murieron a lo largo del régimen soviético. Dice, no hay que olvidar que el comunismo ha conseguido evitar a la larga que se le compare con el nacionalsocialismo. O sea, como si se trataran de dos cosas distintas, dice, pero realmente son hermanos. De hecho, dice Joaquín Fest, el mayor éxito del comunismo fue ese, presentarse como la alternativa totalmente diferente al nazismo. Dice, por eso muchos también se precipitaron ahí. Ya en los años 30, el comunismo y su imitador, el nacionalsocialismo, deberían de haber puesto en guardia a todo observador. Sí, claro, no se hable de chino. Uh-huh. Hay un autor reciente que lo está traduciendo acantilado que se llama Dicotter, con doble T y K, Dicotter. Él ha hecho una trilogía en base al sistema opresivo de Mao. El primer volumen habla sobre las hambrunas, ya está el segundo volumen sobre lo social y todas las atrocidades que faltan, ya están los tres. Traducidos al español, solamente van los dos primeros, pero se llama Dicotter, con K y doble T. Revísenlo en acantilado para entender también lo que ha ocurrido en el caso del radicalismo chino. Dice, si ya se había dado el comunismo, el nazismo, dice, con esto entonces ¿no? Era suficiente para estar en guardia ante cualquier tipo de radicalismo, porque las atrocidades que resultan de los radicalismos siempre serán graves y tarde o temprano resultarán evidentes. Pero por supuesto, dice Joaquín Fest, muchos ya no podían resistirse a la seducción de una utopía muy alejada de la realidad. Y aquí es otro, digamos, otro elemento que nos lleva a sucumbir. El anhelar algo totalmente diferente a la realidad, o sea, una evasión, el no asumirla, el no encararla, sino buscar finalmente, ¿no? La salida fácil. Sí, son hermanas siamesas, claro, claro. Y ahí también hay otras cabecitas, que están medio combinadas. Así pues, termina diciendo finalmente Joaquín Fest. No olvidemos, ego non, porque si no estamos atentos a lo que está ocurriendo en la realidad, nos veremos expuestos inevitablemente a dos cosas, el fanatismo y la atrocidad, que por cierto, siempre van de la mano. Fanatismo y atrocidad, siempre van de la mano. Son, por decirlo así, ¿no? Los dos pies con los que avanza a grandes pasos el radicalismo, en cualquiera de sus formas. Pensemos también en el caso árabe, en el caso musulmán. Vemos cómo siempre se compaginan presentándonos otra alternativa absolutamente diferente, sin ponernos a pensar con seriedad a costa de qué. Pues bien, ya con esto pudimos también avanzar o terminar con este libro de Joaquín Fest. Espero que les haya dado luces, ¿no? Como a mí me las otorgó. Espero que les haya dado como elementos para tener un mejor panorama de comprensión. Incluso que ojalá les haya aclarado muchas cosas y que también espero les haya despertado algunas inquietudes, alguna necesidad de ir más a fondo, de ir más a fondo en todo lo que ocurre, de tal manera que no nos quedemos anestesiados, dormidos, ¿no? En la superficie del agua, porque no se olviden, cuando uno se queda en la superficie del agua es porque uno ya está muerto, uno está ahogado. Recuerden que los ahogados flotan, los buzos se sumergen. Bien, pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado también en esta ocasión. Le doy gracias, como siempre, a mi esposa por facilitarme las cosas desde la organización de live, ¿no? La ubicación incluso de la computadora, todo. Le agradezco mucho a pesar de el trabajo que tiene. ¿Cómo ve el régimen de hoy en México? No sé, o sea, no sé. O sea,
No se ve, más bien, todavía. Y espero que siga así, o sea, que no después se den algunas sorpresas que quizás se presenten por no haber estado atentos o por no haber expresado una postura firme, ¿no? Creo que esto es como lo importante. Y como les dije, no es tanto lo político, sino lo social, o sea, lo humano, aquello en lo que sí estamos involucrados cada uno de nosotros. Bueno, entonces les decía, les agradezco mucho. Creo que mi esposa también ya les había puesto ahí la información sobre esta intención que tenemos de abrir un espacio. Señora Gloria, saludos, un abrazo para usted, de abrir un espacio de sesiones permanentes para poder, de formación, ¿no? Sesiones permanentes de formación, unas sesiones de formación permanente más bien, para poder analizar, estudiar, aprovechar el pensamiento de Joseph Ratzinger, ¿no? Mi idea es que pudiéramos, por eso les puse sesiones de formación permanente, porque sus obras completas son bastantes, y más que el número de volúmenes, los contenidos. O sea, estoy convencido de que algo tan valioso no se puede desaprovechar. O sea, de verdad, o sea, estoy convencido de que no se puede desaprovechar algo tan valioso. No, no podemos desaprovecharlo, como quizá hemos desaprovechado muchas otras cosas. Por eso es que a mí me interesaría abrir como este espacio. Yo lo he reconocido en algunas clases abiertamente como mi maestro, el que me formó a distancia a través de sus textos, el que enderezó mi entendimiento, mi fe, ¿no? Y me hizo cooperador de la verdad, la línea en la que él lo expone. Por eso creo que estoy muy interesado en poder abordarlo. Pienso hacerlo a partir de los días viernes, del primer viernes de octubre, todos los viernes de 8 a 9:30 de la noche, ¿no? Hora de México, que es creo un horario en el que pudiéramos estar un poco quizá más desocupados. Eh, Doy este horario para hacer como una exposición, a través, lo saben, ¿no? De diapositivas en PowerPoint y dar un espacio para el intercambio, ¿no? Hay una opción de que yo les pueda hacer llegar el material primero, que es la introducción al cristianismo, por vía PDF, algunos otros no, tal vez se puede escanear, y también buscar que fuese un grupo más o menos compacto para que pudiéramos tener como una retroalimentación, ¿no? Un intercambio más fluido que si fuera sumamente extenso. También, bueno, sí solicitaría el apoyo para ese curso, nada más en particular, de una aportación que pudiera ser quizá mensual, eso es como lo que se ha planteado, que fuera más o menos de 800 pesos mensuales para que yo pueda también adquirir los libros. Ya tengo algunos, si los ven esos blancos de atrás del medio, en tres, más el que está acá, ¿no? El que estamos ahorita preparando, esos tres blancos. Son bastante caros cada uno de estos libros. Me faltan algunos también por adquirir y que pues yo también me vea apoyado en esa situación, puesto que soy casado y tengo una familia. Pero pues, ojalá alguno esté interesado, eh, podríamos ir como haciendo una especie de grupo, a lo mejor de los que estén o les interese tomar estos cursos de formación permanente. Se podrían también grabar las sesiones, si alguno lo quiere dar. Yo les haría llegar cuando acabemos, digamos, como apartados, ¿no? Las presentaciones de PowerPoint que se presenten. Y estoy pensando hacerlas vía Zoom. Creo que es como una opción adecuada que nos permite trabajar de esta manera. Además, como se está haciendo también, pues ya en muchas otras instituciones, en muchos otros lugares, ¿no? A la manera de tenerlo. Raúl, ¿Zoom funciona en celulares? Sí, Raúl, funciona en celulares, no hay ninguna dificultad. A los que, digamos, les interese, se inscriban, etcétera, yo les haría llegar la liga para que pudieran simplemente poner el ID y la contraseña e ingresar a la sesión. ¿Cómo haces para acceder al libro, Ernesto? ¿Cuál libro? El mecanismo de inscripción de Cabrera. Eso es lo que ya estaremos viendo en estos días, mi esposa y yo.
ver cuál sería la forma que sea también quizá más fácil. Ujú. La verdad es que a mí, honestamente, y mi esposa lo sabe, sí me da como un poco de pena pedir esta contribución, pero me es necesaria, ¿no? No es un afán meramente lucrativo. Lo que sí es que si alguien, por ejemplo, también dijera, bueno, yo a lo mejor no puedo pagar eso, pero puedo pagar esto, adelante. O sea, también, ¿no? Digo, es importante y con sinceridad, ¿no? Si se apuntan, ya veremos la cuestión de la inscripción. Con mi esposa veremos ya estos detalles más logísticos y pues les agradezco mucho su acompañamiento. Les pido que descansen, ¿no? Y que se dejen abrazar por el buen Jesús, que se dejen finalmente tocar por su bondad, consolar si es necesario, alegrar si es requerido y sobre todo amar, amar al extremo. ¿De acuerdo? Pues buenas noches, les deseo lo mejor, que la muy santa Madre de Dios los acompañe. Adolf Álvarez, Álvaro, saludos, Álvaro Yescas, Ramos Dragón, te apuntas, Pati, perfecto, Mónica, qué bueno, contamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto durará el curso? Es lo que decía, tengo que ver como por partes, porque es como muy extenso. La idea es que sean como sesiones de formación permanente. La inscripción. Sí, Ernesto, ya les vamos a dar como los detalles concretos. Y Miguel Anaya, adelante. No leí tu comentario, el que habías puesto que a veces te sentías como, lo vi, en confusión, a veces en apoyar. Claro, yo ando en las mismas, ¿no? Mira, espero que el presidente de México tenga buenas intenciones. No lo dudo, o sea, de hecho, es como un buen voto de confianza. Solo espero que también la gente que lo rodea vaya en la misma línea. Yo te siga bendeciendo también a ti, Adolf. Y pues sigamos adelante. La verdad que la muy santa Madre de Dios los bendiga. Nos encomendamos a sus oraciones. Les mando un gran abrazo y nos vemos entonces el próximo miércoles. Buenas noches.